Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Tardes, noches, ya estamos de nueva cuenta en este Su Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano. En el programa anterior abordamos pues los temas sobre seguridad, o mejor dicho, sobre la inseguridad y los eventos que han tenido lugar en la capital del país. Sin embargo, bueno, pues hay muchos otros que quisiéramos analizar junto con usted. ¿Cómo te va, Alberto Pérez Blas? ¿Cómo estás? Muy bien, Lilia, muchas gracias por la invitación. Tocayo, Buenas gusto tardes. saludarte. Igualmente, lo mejor. Señor licenciado Alberto Woodrich, ¿cómo está usted? Estoy perfectamente bien, de salud perfecto. ¿Contentote? No tan contento con las situaciones que está viviendo el país, pero satisfecho al menos de estar Pues con el la país familia. y las de nosotros, ¿no? Y Cada el- uno de nosotros escribe también su propia historia Así es, dentro de así todas es. estas crisis. Y bueno, cualquiera diría que los abogados iban a tener mucho trabajo, pero verdad que no. No, al parecer todavía Al nos parecer todavía no, ¿verdad? alargan la posibilidad de seguir trabajando, laborando como decíamos. Pues a ver si al rato no les cae la lluvia de divorcios. No solamente divorcio, sino violencia intrafamiliar, muchas situaciones que está dando como resultado Sí. esta cuestión de encierro. Este confinamiento. ¿Tú ya te adaptaste al confinamiento? Absolutamente, sí, traemos una rutina que en términos generales funciona muy bien. Funciona perfecto. Porque tuvimos la ventaja de entrevistar médicos psiquiatras. Ok. Entonces nos dijeron cómo no desesperarnos. Así Y es. como somos obedientes Sí, mejor, claro. ante lo desconocido, qué obedientes nos vimos. Así ¿no? es. Sí. Marquen su rutina, hagan como si van a trabajar y tal y tal. Y bueno, me decía el licenciado García Villalobos que él ya tenía su propio grito, ¿no?, de guerra. Entonces le decía a su señora, ya me voy al despacho para que Para que no, no estuviera entrando estuviera, y saliendo ajá. y lo dejaran trabajar. Bueno, pues así está esto, que extrañamos muchas cosas, pero mencionábamos que la corrupción no la extrañamos, ¿no? Está presente. Continúa igual, goza de perfecta En el- salud. En el programa anterior les decía yo que hay una empresa que se llama Okram Seyer, que es al revés el nombre del dueño de la empresa. Seyer es Reyes, ¿verdad? Y Okram es Marco. Fíjate tú, que ¿qué ideas estas imaginación. no lo pongo al derecho, mejor lo pongo al Lo revés? pongo al revés. Y así nadie se va a dar cuenta de Cuenta. que soy un líder sindical y que tengo los contratos de mantenimiento, y limpieza. Está él, están sus hermanos, les dan limpieza al ISSSTE, a Conagua, a la Fiscalía, y estas empresas que tiene con su familia, otra se llama Rapax, SADCB, y han recibido un total entre el año pasado, a mediados del año pasado y de 27 contratos, fíjense, adjudicados así, sin mayor licitación. Sin licitación, sí. Si no existe ni Lavatar ni ninguna otras empresas de limpieza que ya conocemos, incluso otra hermana de Marco que se llama Irma, también le dieron contratos por 3.5 millones de pesos, ¿verdad? A la de Rapax le dieron por 371.5 millones de pesos. Fíjense ustedes de dónde salen los millonarios de ahora de la sexenios. Cuarta Transformación, porque pues son los ricos que está fabricando el señor López Obrador y a los cuales les está entregando absolutamente todo. Ha estado, ¿se acuerdan ustedes del ¿cómo? Del Capufe Ujú. Apufe. que le hicieron? Caminos y puentes auxiliares. Así es. Bueno, pues también este señor Marco Reyes traficaba información confidencial allá en Caminos y Puentes Federales, era coyote de Caminos y Puentes. Entonces el Capufelix,
ándale. Ujú. Este señor ahí estuvo involucrado. ¿Y qué pasa con todos estos nuevos ricos que está haciendo la Cuarta Transformación? ¿Y qué pasa, comentábamos también, con los de la mafia del poder? Fíjense, al señor Enrique Peña Nieto, el expresidente, 12,170 millones de pesos le han dado en contratos en donde participa el IMSS, el ISSSTE, la Defensa, Pemex, y bueno, los socios de la empresa Plastiestéril S.A., pues son el papá de don Enrique Peña Nieto, que es Enrique Peña del Mazo, a ver qué les dice El tío nombrecito, Mazo. ¿verdad? Es su tío Arturo Peña del Mazo, ¿verdad? Y su hermano Arturo Peña. O sea, sí que pues es un despeñadero. ¿Eh? Plastiestéril fue fundada allá en Atlacomulco, en Atracomucho, y está aliada a Baxter, y obtuvieron contratos cada año por no menos de 1,000 millones de pesos. Cada año, fíjense. Y nada más se ganó un contratito de 5,669 millones de pesos. ¿Alguien extraña la corrupción? ¿Alguien le extraña? Indigna que se planteó todo un plan de gobierno, que se habló antes de las elecciones de limpieza, de transparencia, de honestidad, de muchas circunstancias que desgraciadamente no han sabido, no han querido o no han podido controlar. Y esa situación de corrupción por asignación de estos contratos, por lo que sea, es lo que desgraciadamente debe de evitarse. Y sin embargo, nuestras autoridades siguen empeñadas, nuestros gobernantes, en seguir en un sistema que está llevando al fracaso a la República. Entonces es inconcebible que a un sujeto se le den ese tipo de contratos en empresas que están, muchas de ellas recién creadas, porque son de reciente creación, y por el hecho de ser cercano a algún líder de Morena, algún agente de Morena o al propio presidente de la República, se está enriqueciendo a costa del dinero del erario. Entonces yo creo que sí debemos tomar acciones, todos los mexicanos, para seguir evitando estos fenómenos de corrupción que están lacerando tanto a la República. Sí, ya no aceptar esto de que, ay, son mis enemigos, es que nos están atacando políticamente, son los neoliberales. ¿Sabes qué es el dicho de Ackerman, de doña Irma Heréndira, de Manuel Bartlett, de el Octavio Romero, de la señora Nale, de su marido el señor Peña, del compadre Quintanilla? Ay, señor presidente, es que nos están atacando porque están atacando la Cuarta Transformación. No, nadie está atacando la Cuarta Transformación. Se están destapando sus negocios, que es algo completamente diferente, ¿no? Se está poniendo el dedo en la llaga precisamente del mal actuar de estos gobernantes que por las cercanías con el presidente de la República, por las cercanías con figuras del poder, pues están obteniendo ese tipo de contratos. Y es lo que se debería de evitar, porque fue lo que se prometió, fue lo que se dijo. Sí, está lo de Zoe Robledo también, y los negocios de toda la familia. Y bueno, el ocultamiento del reloj de Marcelo, De Marcelo. ¿no? Pues, ¿qué vamos a extrañar si todo lo han mejorado, lo han hecho más cínico, con volúmenes mucho mayores de miles de millones de pesos? Y al parecer podrían decir que no pasa nada. Y si no son capaces de investigar lo que está en un papel, pues todos los eventos sangrientos, ¿cómo? Pues lo que está en un papel, pues es fácil de perseguir, hombre, de ir a checar ahí si están los inventarios de lo que se compró, si se está efectivamente trabajando, tienen se la puede liquidez checar, y todo lo que cuesta vidas. ¿Y cómo? Si no nos dan resultado en un lado, ¿cómo vamos a exigir el otro? ¿Sí supieron de la carta de Aponte Polito, del general? La general. Óyeme, pues mira tú, pues habla de todos las faltas de respeto que han tenido hacia los generales, Hacia los militares, hacia la institución de la... Así es. Y habla, esto me llamó mucho la atención, porque dice que también manifestó en algún momento
el señor presidente, que la Marina había masacrado a jóvenes menores de edad en el estado de Nayarit, pero se demostró que los supuestos menores de edad eran todos adultos y conocidos narcotraficantes que murieron en el enfrentamiento con elementos de Marina. Pero estas falsas acusaciones, dice el general Aponte Polito, provocaron que una parte de la población creyera esas mentiras que causaron desprestigio a las Fuerzas Armadas. Durante la campaña política del candidato de Morena en la población de Quechultenango, Guerrero, ofreció amnistía a los principales narcotraficantes, hecho que me pareció muy lamentable y peligroso, ofrecer amnistía a quienes son los causantes de los asesinatos, secuestros, extorsiones, torturas, desmembramiento de personas, decapitaciones, envenenamiento con sus drogas, principalmente de jóvenes y niños. Además son traficantes de armas y los causantes de la violencia e inseguridad. También perjudican el comercio, la industria, el turismo, provocan la fuga de capitales y la falta de inversión. Además, son una de las causas del desprestigio internacional. Dice que en su cargo, el Ejecutivo Federal, a través de declaraciones tenues, ha estado beneficiando indirectamente a las bandas delictivas al mencionar que los narcotraficantes también son personas y tienen derechos humanos. A decir que el fuego no se combate con fuego, abrazos no balazos, el objetivo de mi gobierno no es capturar a los cabecillas de las bandas, y todo esto pues ha sido una estrategia fallida. La carta de Aponte Polito es muy amplia y bueno, ha recibido muchos reconocimientos este general durante su función por haber desmembrado varias bandas, sobre todo en el norte del país. Y bueno, ahora que esté poniendo en blanco y negro una posición que seguramente comparten muchos militares en México. La mayoría. Y eso también nos pone en una situación de parteaguas con relación a las acciones que puede tomar el ejército ahora o posteriormente, ¿no? Okay. Alberto. Lilia, yo quisiera, antes de entrar a esta parte de la carta del general en retiro, que me parece que es muy importante, no solamente porque sea un general en retiro, sino por lo que ha significado en las Fuerzas Armadas, no es cualquier general. No es cualquier, pues, no. Así es. Primero, pero a ver, yo quisiera hacer un apunte antes, Lilia, porque me parece muy importante lo que mencionaste al inicio del programa. Eso que en este momento reseñas en relación a negocios vinculados a la familia del expresidente y que llaman la atención porque supuestamente, bueno, se supondría que este tipo de personajes ligados a un expresidente tan señalado por su corrupción, pues lo menos que se podría esperar es que hubieran cesado. Pero quiero decir, y este es el apunte, que eso es una política generalizada. 2019 se cerró con un 78% en promedio de asignaciones directas de todo el gobierno federal, 78%. O sea, lo que es una excepción en la norma se convirtió en la cotidianidad en la compra de insumos y servicios para el gobierno federal. Entonces, eso es 2019. En 2020, como tú bien señalas, con mayor cinismo se usa esta excepción y vamos ya en el 79%, o sea, al parecer, al término de este año, tendremos un porcentaje todavía mayor de asignaciones directas. Pero quiero señalar que en proyectos tan importantes para esta administración como es el Tren Maya, van en el 92% de asignación directa en los contratos que se han emitido hasta el momento. ¿Qué me significa esto? Pues que es una política no solamente generalizada, sino además que forma parte del hacer del gobierno federal, porque recordemos que el señor presidente de la República dice que el presidente de la República se entera de todo. Entonces, si el presidente sabe que su gobierno está comprando de esta manera, con asignaciones directas, para obviar concursos, para obviar reglas, para obviar... No, pero además dijo que si no hace algo es porque es cómplice. Bueno, entonces tendríamos que reconocer que la política de compra de esta administración es esa. Es la excepción de la ley. Pero todavía como un apunte final, quisiera yo decir, el que se están conformando círculos de negocios alrededor de las principales figuras del López Obradorismo, porque no solamente es en el caso de Manuel Bartlett con los hijos, Así es. sino en el caso de Rocío Nale,
por ejemplo, se ha hecho denuncias públicas respecto de personajes vinculados directamente a la secretaria, como son sus compadres de grado, como diría mi abuela, ¿no? Que en algún momento llevaron a los hijos a bautizar o a confirmar, en fin. Compadres vinculados a Nale son una de dos, o beneficiarios directos en sus empresas de contratos asignados en el sector energético, o son miembros de otro consorcio que también ha tenido este tipo de asignación, pero como tú decías bien, Alberto, en el programa pasado, con asignaciones directas a empresas de reciente creación. O sea, son empresas que se crean exprofeso para tener un contrato determinado. O sea, eso implica organización, eso implica premeditación, ¿no? Logística, ¿no? Financiera, para un contrato específico. No sé si eso dentro de la ley, el querido tocayo, se puede considerar delincuencia organizada, ¿no? Bueno, pero en fin, estos círculos de negocios que se están dando abarcan no solamente a estos dos personajes. En el caso de Pemex es lo mismo, con su director general, el ingeniero agrónomo. En fin, tenemos una dinámica que parece que ya es un modelo de desarrollo de nuevos empresarios en la Cuarta Transformación. Eso lo quisiera yo dejar asentado en relación al primer tema que tocabas. No hay casos excepcionales, sino hay una política general, a mi juicio, dentro de la compra del gobierno federal de bienes y servicios. Y en el caso específico del general, yo apuntaría que esto se suma a las demandas que ya habían hecho algunos miembros del ejército de manera muy puntual, incluso el propio general secretario. En algún momento recordarán ustedes el desayuno con las Fuerzas Armadas, en donde el general secretario se le otorga la palabra, encabezado por el general secretario, donde se le otorga la palabra para que hable en nombre de las Fuerzas Armadas a un general también en retiro, y señala a su juicio los elementos que estaban lastimando la dignidad de los soldados y reclama al gobierno el que tenga respeto no solamente por la dignidad de los soldados, sino reclama que le dé seguridad a sus vidas en el trabajo que cotidianamente realizan. En aquel entonces no estaba todavía conformado esta legalidad para que el ejército esté en las calles, y reclama seguridad jurídica. Recuerdan ustedes aquel desayuno famoso, en fin. O sea, esta carta viene a mi juicio a confirmar un malestar que está ahí en las Fuerzas Armadas, y que las asignaciones que se le han dado al ejército, que implican manejo de recursos, como es la construcción y posterior administración del aeropuerto de Santa Lucía, la edificación de las sucursales del Banco del Bienestar, ¿no? Entre otras cosas, el manejo de las pipas de Pemex que supuestamente se compraron, ustedes recordarán, en fin, una serie de acciones que el gobierno del licenciado López Obrador le ha dado al ejército como si fueran concesiones para tratar de tapar este malestar. Al parecer no han tenido éxito por la carta del general en retiro, ¿no? Y para redondear lo que comentabas con relación a la corrupción, pues obviamente la Federación busca a quién salpicar para ver disminuidos este tipo de contrataciones. Entonces dicen que hay 744,000 contratos de compras de los gobiernos que no se sabe de qué son. Oye, 744,000 contratos son un mundo. Un montón. Y entonces dicen, esos gobernadores son los corruptos, ¿eh? Claro. Nosotros no, nosotros somos los buenos, ¿no? Somos los que no estamos pecando así. Y fíjate tú, se ha hablado mucho y citamos, y se va a quedar para la historia, el saludo a la mamá del Chapo. Okay. Entonces dice Aponte Polito que otro hecho lamentable para el prestigio del ejército fue el enfrentamiento allá en Culiacán, Sinaloa, que provocó muertos y lesionados con armas de fuego, pero la gran novedad fue el intenso tiroteo y la libertad de Ovidio Guzmán.
presunto narcotraficante, hijo del Chapo Guzmán, quien ya había sido detenido, pero recientemente el presidente informó que él fue quien ordenó su liberación, aunque el desprestigio y la responsabilidad por el delito de evasión de detenido fue injustamente para el ejército mexicano. Pues si no se acuerdan cómo salió el general Crescencio, hombre. Como complemento de esta información es conveniente mencionar que antes de la libertad del hijo del Chapo Guzmán se escuchó por los medios de comunicación la voz de un posible jefe de los narcotraficantes que mencionó: si no dejan libre a Ovidio, informaremos los millones de pesos que dimos a los hijos de un político en el año 2013 para su campaña. Siendo estas palabras las únicas que se escucharon en algunos medios y deben estar grabadas para que las autoridades pudieran realizar una investigación. Y luego pues también reseña la visita del Ejecutivo allá a Badiguarato, cerca de La Tuna, donde vive la señora Aurora Loera, madre de Joaquín Guzmán Loera, donde se informó que fue a realizar una supervisión a un camino que se está construyendo. Esa es otra de las cosas con las que pretenden ocultar, que son pues giras en donde está haciendo campaña, no está haciendo otra cosa, porque supervisa, se sube un templete, echa su mismo rollo de siempre, sus promesas, pero un acto de gobierno no se ha visto en una sola de las giras que ha emprendido. Ese día se festejó el cumpleaños de Ovidio Guzmán y en un espacio amplio del camino se preparó una comida taquiza, lugar hasta donde llegó el presidente, y fue al bajarse del vehículo que lo transportaba que fue a saludar a doña Aurora. Entonces, bueno, pues todo esto tiene también otra connotación. Anabel Hernández dice que el Mayo Zambada tiene muchos contratos con el gobierno federal, sus empresas. Y sí, porque no hay que olvidar que el señor es ganadero. Así que vende carne, vende muchas otras cosas, leche. En estos atos ganaderos que tiene, pues dicen que no debemos de sorprendernos si están las fotografías de los 4 productores más importantes de leche, esperando que uno de ellos, que es el representante del Mayo Zambada, pues sea el que determine cuánto va a costar el litro de leche y cuál va a ser la importación del producto en polvo, etcétera. El Mayo tiene voz única y voto único para poder decir hacia dónde va el mercado de la leche y de la carne. ¿Qué les parece? Indigno. Indigno. Pues indigno, y entonces no nos puede pues sorprender que ahora los papeles se cambien al grado que tú mencionabas fuera de programa, de que antes, sí, muy bien, había diálogo entre unos y otros, pero pues prevalecía el orden gubernamental por encima de las acciones del narco, ¿no es esto lo que estabas comentando? Y ahora pues es al revés. Imagínate, las acciones si Mayo del, se enoja, las acciones del narco, no, y es que las acciones del narco ahora están dirigiendo las organizaciones políticas en algunas ocasiones. Ese es el problema. Sí, dice que Aponte dice que las organizaciones criminales tienen tiempo para aumentar sus efectivos mediante el reclutamiento de jóvenes a quienes les ofrecen un pago mejor que el que reciben en otros trabajos. El segundo procedimiento es el reclutamiento forzoso, utilizando el secuestro y la amenaza. Y aquí yo me preguntaría, ¿se acuerdan ustedes cuando se hacían las convocatorias para que los jóvenes participaran en las diferentes corporaciones policíacas? Eso se acabó. Porque volvemos a lo mismo que sucede con los doctores, ¿no? Ay, pues ¿cómo te vas a ir de policía si no te van a dar ni una resortera para que te defiendas? ¿No? Te vas al matadero. En cambio, pues sí, la gente que recluta el narco, pues recordaremos las palabras de aquel subprocurador. Los narcos le devolvieron la dignidad a muchos jefes de familia en México al permitirles volver a llevar el sustento a sus hogares, ¿no? O el subsecretario de Agricultura, tenemos que copiar la comercialización del narco porque es muy exitosa. Entonces, bueno, pues ¿para dónde nos hacemos, caray? Dice que las organizaciones criminales, cuando no son enfrentadas, aprovechan para fortalecerse mediante la adquisición de armamento
y municiones de gran calibre, compra o robo de vehículos de gran potencia para caminos de terracería en la sierra. Algunos son blindados, adquisición de vestuario y equipo especial diverso para el día y también para la noche, que tienen tiempo de adiestrar al personal que reclutan, que disponen de tiempo para sacar la droga almacenada y mandarla. Y bueno, tienen tiempo para todo. En cambio, el gobierno no ha tenido tiempo ni siquiera para darles una mínima capacitación a los policías. Hasta para disparar las pistolitas. ¿Qué? Ni para eso. O sea, tú ves, si de repente das la vuelta y delante de tu auto va una camioneta de estas pick-up con elementos armados, lo primero que haces es orillarte. Así es, porque no sabes a qué hora se les dispara a uno, te da un pavor. Así es. En lugar de decir, aquí me voy atrás de este y aquí no me asaltan o algo. No, No, hombre, al contrario. te vas. Pero, señores, ¿qué les parece? Indigno lo dije. Creo que la posición adoptada por el señor presidente de la República en esa visita a Culiacán, al estado de Sinaloa, trajo como consecuencia mucha pérdida de credibilidad en la figura presidencial. El tratar de justificar el hecho porque la señora es madre y tiene los derechos humanos de la delincuencia, creo que es inadmisible. Aquí debería de haber existido algo que se llama prudencia por parte del presidente de la República para evitar precisamente estas situaciones que está sucediendo. Puso la figura presidencial casi de rodillas con el narcotráfico, que se viera quién es el que está mandando, y se vio, porque el resultado fue que pusieron en libertad casi de inmediato a un sujeto que debería estar procesado en este momento en Estados Unidos porque ya estaba siendo requerido. Pero ese es un delito, abogado. Pues sí, desde luego. Ese es un delito. Desde luego. Porque dejas ir a un prófugo, lo tienes ahí, lo dejas ir y te conviertes en parte de su organización delictiva. De cómplice. De cómplice. De esa situación. Es lo triste y es lo que nos hace ver que desgraciadamente estamos cayendo en una situación que no se ha evitado, que debería de haberse evitado desde el principio, que es el narcoestado. La figura política, las figuras políticas de partidos políticos, de dirigentes políticos, las figuras de justicia, las figuras deben de estar totalmente separadas de la delincuencia y crear unas investigaciones eficaces para sancionar verdaderamente sin dar impunidad y con una política no de abrazos o de amnistía, sino de verdadero respeto a nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque es lo que están pisoteando. Por eso el ejército se encuentra molesto por muchas de las situaciones que han sucedido, por muchas de las órdenes que han recibido de parte del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El ejército, por principio de cuentas, todos lo sabemos, es el garante de nuestra soberanía nacional, no es el garante de nosotros como sociedad. Entonces, deben de delimitarse inmediatamente esas funciones y evitarse a futuro ese tipo de situación que nada mejora la imagen ni de la presidencia ni del ejército mexicano, por desgracia. Pues no. A ver, Lila, yo te diría esto. Más bien yo me preguntaría, en mi caso, ¿cuál era el mensaje que quería mandar el presidente de la República al haber diseñado ese escenario para aparecerse sabiendo que iba a pasar lo que pasó? ¿Y por qué lo digo? Espérame, déjame darte un antecedente que se me vino a la memoria. Antes de esto, una reportera, no recuerdo de qué medio, en la mañanera, tuvo una participación muy amplia, reclamándole al presidente que Badiguarato era señalado como la cuna del narcotráfico, esto, lo otro, pero que era realmente un pueblo en donde había hambre, miseria, una serie de situaciones adversas, no tenían los suficientes caminos, y que a consideración de ella, palabras, porque fue muy amplia pero la estoy sintetizando, ahí debería iniciar, dar el banderazo de su programa Sembrando Vida. Y fue cuando el presidente ofreció ir a Badiguarato y poner en marcha una serie de programas para sacarlos de la miseria y de la pobreza que había denunciado
esta señora. Y posteriormente, es menos de un mes, cuando él se aparece por Badiguarato, y primero se dijo que era con lo de Sembrando Vida, y en el Inter vino la corrida que le dieron al responsable del programa, ¿te acuerdas? Y se armaron ahí una serie de jaloneos, pero creo que olvidamos que hubo una intervención a propósito, porque no era una reportera de un medio conocido, ni de una página en redes famosa, y haciendo una cita sobre Badiguarato. Por eso hablo yo. Preparando el terreno para ir a Por eso hablo Badiguarato. yo de Por cuál eso es era el que- mensaje que quería dar el presidente cuando prepararon este escenario. Porque además, fíjense, va al municipio de Badiguarato y pudiera haber ido a cualquier lugar. No va a La Tuna. O sea, ¿Dónde está la ¿sí? taquiza? a donde es el origen simbólico pues de este cartel, por el nacimiento ahí de sus principales dirigentes. O sea, va ahí. O sea, ¿por qué no puede al programa Sembrando Vidas en otra parte del municipio? No, va ahí primero. Segundo, todos sabemos que cualquier gira presidencial, e incluso de un secretario de Estado, no solamente se checan físicamente los lugares, Sí. se determina incluso la naturaleza de los actores políticos y sociales del lugar. Vamos, se checa hasta los periodistas, Así es. que son originarios, que están en este escenario, En esa región, que ajá. tienen presencia local, que tienen presencia estatal o nacional. Hay un barrido de todos y cada uno de los lugares que se determinan, que se van de los cuales se va a determinar Pues ahora no es para barrido, conformar ahora la es gira, eliminación. ¿no? Ok. Se determina entonces al final de todos los posibles escenarios cuáles son los que se va a visitar y se hacen giras previas. Y en esas giras previas, el equipo de avanzada que se denomina, que sigue operando igual, aunque ya no sea el Estado Mayor, ahora sean las gacelas anteriores, Sí, ¿no? sí. Que se denominaban como tales. Pero se sigue el mismo procedimiento y se verifica las circunstancias locales, los actores políticos, Sí. y se arma el escenario específico, incluso en donde debe de estar tales actores políticos, en donde se le recibe al presidente, en donde va a estar el gobernador, a se qué horas les llega el permite el acceso, gobernador. quienes no. Hay una meticulosa organización. Entonces la pregunta es, si esto es así, ¿cómo se puede decir que llegó espontáneamente la madre del narcotraficante, ¿no?, más reconocido de este país, en camionetas, no solamente blindadas, sino protegidas, escolta. ¿no?, con escoltas? Llegan los abogados, o sea, y llegan con el tiempo y antelación necesaria para tomar los lugares que les corresponde, para que el presidente pueda llegar, saludar e ir a saludar. O sea, No, el espérame, montaje luego se va apapachado del abogado de la del familia. abogado Sí, de la sí, familia. sí. De O sea, hecho. es evidente entonces que hay un montaje y que hay un mensaje político, que no necesariamente tiene que ser verbal. El hecho de que el presidente realice las acciones que realizó es un mensaje político. ¿Para quién? Esa sería la pregunta. ¿A quién le mandó el mensaje político de que el presidente tiene acceso y puede llegar a acuerdos, ¿no?, con organizaciones de este tipo? A su secretario de Seguridad, para decirle, oye, no estás trabajando bien, te puedo rebasar. Puede ser a otros carteles. Son preguntas, Pues a otros eran carteles de decirle, narcopolíticos. oigan, ustedes no están en el camino correcto, y quien sí se ponga en el camino correcto puede tener este tipo de interlocución. A un gobernador, a otro, a la clase política mexicana, a los financieros que están atrás del cartel correspondiente, decirles, oye, yo también tengo interlocución directo con los que fabrican el dinero, ¿no? O sea, ¿cuál fue el mensaje y a quién? Para mí esa sería realmente la pregunta. ¿Por qué el presidente diseñó un escenario, o le diseñó un escenario acorde a su necesidad política para enviar un mensaje? Eso para mí sería el planteamiento. Bueno, pues en lo que lo pensamos, si te parece, licenciado, nos vamos a un corte. Perfecto. Y vamos a darle una pensadita ahí a la... Una pensadita ¿Eh? al mensaje. Enseguida volvemos.
en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué! Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Durán y periodistas invitados. Estado de los estados. Reporte 10, conducido por periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10. Y bien, pues ya estamos aquí de regreso. Vamos a intentar desglosar. En efecto, para quienes hemos reporteado durante un buen tiempo la fuente de presidencia, sabemos todo lo que va en logística. Ya estando en las entidades, pues sabes que te tienes que registrar una semana antes cuando avisan de la gira del presidente, y entonces cada medio de comunicación manda los nombres de quienes van a estar ahí presentes. Te autorizan unos, a otros no los autorizan, y también depende mucho del nombre, porque piensan fulano o sutano, pues aunque somos muy cuates del director, pero va a venir a hacer preguntas incómodas, ¿no? Y esto se fue haciendo cada vez más severo. Con Miguel de la Madrid había todavía más amplitud para que pudieras tú interrogar, hacer, en fin, aunque no había mañaneras, pero todo el tiempo en el que eran presidentes electos, pues tenías las entrevistas de banqueta cada vez que alguien se asomaba al portón, en fin. Entonces nada de lo que sucede en las mañaneras y nada de lo que sucede en una gira presidencial está fuera de un panorama que no se hubiese contemplado. El caso específicamente de Badiguarato, pues obviamente estaba todo trazado, tan es así que funcionarios del gobierno del estado no pudieron entrar, no se les permitió la entrada, a reporteros tampoco, en fin, hubo un cerco que también ya estaba perfectamente previsto. Ahora tú dices, ¿cuál fue el mensaje? Me arreglo con todos. Con todos. O sea, mi ascendencia y mi autoridad es dentro del gobierno, con los maleantes, con el que sea, porque aquí el que manda soy yo. Me parece que este tipo de prepotencia ya lo hemos visto en algunos gobernadores, sobre todo en algunos que han caído en desgracia, porque el ser soberbios, ¿verdad?, el creer que manejaban a su antojo el dinero y la condición inclusive de seguridad de sus entidades, pues ve dónde los tiene, ¿no? En la cárcel. El Gueño, pues el de Tamaulipas, ¿cómo quedó? Y recordemos que su antecesor pues pertenecía al círculo de los Bush y supuestamente estaba muy, muy bien ubicado. ¿Y qué pasó? Su prepotencia lo llevó. Yo creo que el presidente es un hombre prepotente, pagado de sí mismo, majadero, porque es muy majadero, porque una cosa es que puedas ver tú, por ejemplo, Bonilla, el de Puebla. Barbosa, que lo puedas ver como una gente que te está traicionando porque confiaste y ahora resulta que no te obedece, ¿no? Porque no, el Barbosa dijo, no, yo no voy a abrir la industria automotriz, y la Volkswagen lo respaldó, y dijo, sí está bien,
nosotros acatamos que no la abras porque en efecto esta pandemia todavía va para largo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Volkswagen tiene una matriz que está en un país en donde están perfectamente informados de lo que esto significa, ¿verdad? Y no están amarrados a la chichi de los Estados Unidos. Entonces, pues le dieron su lugar a Barbosa. ¿Y qué pasó? ¿Viste la majadería cuando fue? El par de majaderías. Así es. Para empezar, pasar frente a él y ni siquiera saludar. Ni verlo. Hacerse el tonto y voltear, ¿no? Sacarle la vuelta. Bueno, le sacaron el meme de pasaste a mi lado con cruel indiferencia, ¿no? Bueno, y después estar sentado y acá está el gobernador y el presidente así. Oye, ¿es una mala educación? ¿Es una grosería? Ya nomás esperamos, fíjate, si su vocero se rascó la cola, pues que el señor presidente se saque un moco. Pues ya, ¿qué más? Porque ya es mala educación, ya es prepotencia, es burla. Porque hay muchas cosas dentro de sus discursos que se está burlando de los mexicanos. Hay una situación que, tratando de dar respuesta a la pregunta de Alberto, que creo que no solamente es un mensaje político el que se envió, sino también un mensaje jurídico, que eso es lo grave. Ah, sí. Eso es lo grave, porque nos están enviando un mensaje jurídico de prepotencia, de tráfico de influencias, de complicidades, de impunidades, de pisotear nuestra Constitución, de faltarle el respeto a México al haber permitido que un delincuente con orden de captura internacional quedara impune por lo que sea. Por lo que sea. El pretexto puede ser el que sea. Yo creo que eso está afectando y ha afectado muchísimo la figura internacional de nuestra República. Porque ¿cómo es posible que por el saludo de la madre, que por lo que haya acontecido, hayan permitido anteriormente dejar en libertad al hijo del Chapo? Cuando el Chapo, en los juzgados de Nueva York, está hablando de toda la corrupción, de todo cómo se creció su negocio del narcotráfico y con la ayuda de qué narcopolíticos. Sí, pero acuérdate que el Chapo tiene un jefe. Ajá. Y el jefe es Ismael. Pues sí. Entonces, y el socio de Ismael, pues es el Estado. Así es. Eso es lo triste, ¿no? Eso es lo que va el camino. Ahora, ¿cuántas veces hemos comentado en el Estado de los Estados en radio las violaciones a la ley, Alberto Pérez Blas? Así es. Lo que acabas de decir es en estricto la verdad. Ha pisoteado las leyes de este país como se le ha dado su regalada gana. Las ha pisoteado desde el momento en el que usa los recursos públicos para destino, antes de que tuviera la facultad de poderlo hacer, ya lo estaba haciendo. Y eso jurídicamente le va a perjudicar a su política. No, pero es que la gente no se da cuenta porque, mira, antes de que le dieran la facultad de poder tomar decisiones sobre el presupuesto de aquí a diciembre, como le viniera en gana, el señor ya había destinado partidas que le llegaban extraordinarias para, las voy a mandar para esto y las voy a mandar para el otro, y bueno, hasta lo de la rifa del avión presidencial ya tenía también destino. Cuando él no tenía esa facultad, se la dan posterior y bueno, pues ahora ya se ríe, ¿no? Ya ves lo que acaban de recuperar los primeros pagos de impuestos de FEMSA, de América Móvil y de Walmart, que dijo, son para 30,000 estudiantes que se vayan al extranjero. Señor, que terminen la primaria. Sí, así es. Que terminen primaria, secundaria y prepa dignamente, hombre. En todas las comunidades, en todos lados. ¿Cuál país electrificado total? ¿En dónde? Aquí no. El presidente ha criticado Comunicado mucho. total, ¿en dónde? El presidente ha criticado mucho determinadas situaciones de carácter legal. Hizo críticas muy severas y está incurriendo en los mismos errores. Críticas, por ejemplo, en el caso del abogado Collado, que ya se habían hecho investigaciones por parte de Andorra y habían determinado que era un capital ilegal. En su momento se trajo una indagatoria a México y esa indagatoria trajo como consecuencia que se exonerara totalmente a Collado, que se dijera que todo el dinero que estaba manejando era un dinero de procedencia lícita.
Y el gobierno de Peña Nieto, la Procuraduría General de la República en ese entonces, exoneró a Collado. Tuvo que venir una situación posterior para que se supiera la verdad. Pues el presidente ahora está incurriendo en los mismos errores, que es lo que debería de evitar. Sus asesores, no obstante la terquedad, no obstante la falta de conocimiento, los asesores en cuestiones de justicia son los que le deberían abrir los ojos. De alguna manera, y lo he mencionado en otras cápsulas, en este contexto, ¿no? Ya ha habido antecedentes históricos de gente muy valiosa que ha convencido a presidentes de la República de actuar con apego a la ley. ¿Por qué? Porque es la única forma de hacer las cosas con transparencia, con honestidad, con pulcritud, políticamente correctas. Entonces no, ahorita ya desgraciadamente. Al señor López Obrador no le interesa la ley es él. Pero sí nos interesa a todos nosotros México. Pues sí. Y es lo que debemos de... los abogados somos los pero principales en la que se les responsables. Su discurso de las instituciones no vale nada. Cuando las instituciones son las que le dieron nombre a esta república. Ahora, las instituciones se tienen que regenerar dentro de las propias instituciones. ¿Por qué? Porque de lo contrario pueden llegar nuevos fiscales, pueden llegar nuevos procuradores, nuevos comandantes de las policías, pero mientras no se sanee ese medio, va a seguir el fracaso de investigaciones, de inseguridad, de injusticia, de ilegalidad, de impunidad. ¿Por qué? Porque no está corregido el cáncer que hay dentro de las propias instituciones. Pues no, es que él llegó y dijo esto, hay corrupción, y un manotazo para crear su y no propia... se acabó. Y así no son las cosas. Bueno, ya lo vemos, otra renuncia más, y otra mujer en relación a las víctimas de la violencia. Uh-huh. Bueno, ahora yo te pregunto, ¿cuántos muertos quiere? ¿Cuántas mujeres golpeadas quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué le importa de los ciudadanos de este país? ¿Su vida? No, porque ya vamos en 26,000 muertos por la pandemia. La vida de los mexicanos le vale sorbete. La salud de los mexicanos, obviamente. Entonces, las mujeres golpeadas, la violencia intrafamiliar, los feminicidios, los homicidios, ¿qué le importa? O sea, ¿realmente para el señor presidente tiene valor la vida de los mexicanos? ¿O la vida no vale nada para él? Ni las leyes tampoco. Y el costo ya lo empieza a pagar, porque ha habido en eventos políticos que la gente se ha atrevido ya a gritarle mentiroso, mientes. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta de cómo está alterando la realidad para sacar provecho político, y en lugar de ese provecho político va a encontrar un fracaso político. Sí, pero mientras la chequera esté abierta, la cartera también, para alimentar a sus 6 millones de fanáticos, porque no son seguidores. Yo no sé si es el dinero lo que los ha convertido en fanáticos, porque contrario a lo que él tantas veces asegura, de que si la prensa vendida, que si no se dijo de Peña Nieto, que no se equivoquen, que revisen cuántas denuncias hubo en contra de Peña Nieto y de Luis Miranda, y las burlas que se le hicieron cuando salió con sus manzanitas y sus peritas y sus bolitas y palitos, y que nadie ha dejado de tacharlo de estúpido. Y todo lo que se dijo de Bas con la Paulette, y todo lo que se dijo de Atracomucho, y de sus amantes, y de su mujer. Todo ha quedado impune. Todo ha quedado no investigado. Pero entonces dicen, es que pagaba mucho, sí pagaba mucho, y como decía López Portillo, pues pagó para que le pegaran. Porque les ha ido muy mal. Entonces él no tenía por qué ser la excepción. Pero fíjate, contrario a lo que pasaba en otro tiempo, porque aquí sí era de una manera, yo creo que totalmente desinteresada, él tenía muchísimos analistas, periodistas, intelectuales a su favor. Y yo no sé si no le da lectura a cómo se han separado todos. Bueno, al grado de que solamente pueda mencionar 2 que dice que lo cuidan, que son Epigmenio Ibarra y este señor John Ackerman. Uh-huh. Bueno, y hay que recordar que Epigmenio Ibarra apenas empezó el sexenio y le perdonaron 4 millones de pesos de impuestos, ¿eh? Así es. Y además habría que recapacitar en el peso que tienen estos individuos, porque, digo,
John Ackerman, aparte de ser esposo de una secretaria del gabinete, Que surgió ¿qué su es? nombre apenas. ¿Quién es? O sea, ¿qué ha hecho? Nada. ¿Qué ha hecho en la vida cultural mexicana, por ejemplo, en la intelectual, en la universidad en donde se atrevió a querer ser rector? O sea, ¿qué representa la opinión de Ackerman? Lo único que representa es la fuerza política que en este momento tiene su esposa, pero no tiene ningún peso intelectual. No, incluso sus defensas son tan Pueriles. burdas, tan pueriles, pues iguales que las de Pigmenio. El Pigmenio es una trucha cuerera haciendo series de narcos, Así es. mirada de mujer, todo eso, ¿no? Así es. Pero defendiendo, no, hombre. Eso Pues sí está fatal. tenemos que ayudar a salir adelante todo esto, porque si no, Porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿qué Pues vamos mira, a hacer? Para esto de que tiene tan inquieto aquí a tu tocayo, lo del INE y todo eso, el señor Ortiz Pinchetti, ya ven ustedes que es el fiscal especial en delitos electorales, dice que él, da una explicación del por qué el presidente dijo que se iba a convertir en guardián. Fíjate tú. Bueno, Imposible. no solamente dice Ortiz Pinchetti que esto es la idea de desterrar el fraude electoral y que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a las autoridades, sino que porque el señor presidente sospecha de varios gobernadores, y que él tiene información de que 6 o 7 gobernadores están preparando el fraude. Y bueno, dice que estos 6 o 7 que son de Tocho Morocho. De Tocho Morocho. Así como se decía en sus épocas estudiantiles, ¿no? Oye, ¿y qué bebe de Tocho Morocho? ¿Y qué se mete de Tocho Morocho? Bueno, aquí yo lo que haría es una reflexión. Si el fiscal ya sabe, pues ¿verdad? actúa, ¿sí? Pues entonces se está tardando, por un lado. Pero segundo, tocayo, legalmente. Ya se dio cuenta el fiscal que vale madre. Pero legal, Porque pero al menos no solo el Lilia, fiscal, pero ya nos dimos cuenta todos que el fiscal Oiga, señor presidente, espérese, si yo soy el fiscal, deme chance de que desquite yo el sueldo, ¿no? Pero al menos, insisto, ya es esta desfachatez, el cinismo en su máxima expresión, en donde quien debe de ser un juez imparcial, como es en este caso el fiscal, pues ya tomó un partido, ya justificó al presidente para que se meta en asuntos electorales, que la Constitución le determina como exclusividad al Instituto Nacional Electoral. O sea, el fiscal, corrígeme, señor abogado, ya cometió en este sentido una ilegalidad. Así es. Estar opinando sobre un asunto en el cual ya está minando la autoridad del INE, ¿verdad? Cuando no hay una demanda formal ante él para que emita una opinión. O sea, entró ya a los dimes y diretes, quien en determinado momento va a tener que emitir una opinión sobre asuntos concretos que se lleguen a presentar en el proceso electoral. Por lo pronto ya se sumó a la descalificación del órgano electoral. Así es. O sea, de ese grado es la desfachatez que estamos viendo. Pues todo eso tendremos Eso que está muy corregirlos. Oigan, vamos a pasar un momentito a las matemáticas, ¿no? ¿Cuántos son 5,000 toneladas? Son un montón de toneladas. Muchísimo. Un chorro. ¿Sí? No me imagino yo la cantidad que Pues pasa. fíjate que esas son las que recogió ya la Secretaría de Marina de Sargazo en las costas de Quintana Roo. Es un montón, ¿no? 5,000 Yo me imagino toneladas. 5,000 toneladas. Bueno, muy bien, ya las recogió. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Dónde las está tirando? ¿A ¿Qué dónde vamos a las hacer está con ellas? llevando? ¿Qué está haciendo con ellas? Porque pues todo el mundo aplaude, ahora dicen, ya, en el recorrido de esto, 2,000 y pico fueron en mayo y 3,000 en junio, y bueno, pues qué bueno, ¿no? Qué malo que se sigan viendo áreas y playas de Quintana Roo repletas de sargazo. O sea, yo no sé entonces cuántas toneladas más van, pero ¿a dónde están?
porque cuando las estaban recogiendo ahí como Dios de entender el año anterior, pues todo el mundo decía, bueno, ¿y qué las industrializamos? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos, no? Tuvimos un programa también de Fuego Cruzado con personas que están dedicadas Vinculadas, a esto, vinculadas al estudio de algas y de plantas y de todo eso. Y decía, yo ya me estoy comiendo unas ensaladas de sargazo y está muy bueno, nomás hay que ver que esté muy fresco para que no se apeste, porque tiene un mal olor. Pero está sabroso, entonces parece que pueden ser muchas las utilidades del sargazo. Pero bueno, nadie se las ha comido, y yo les pregunto si son muchas 5,000, ¿a dónde las están llevando? Ya ves estas preguntas que aventamos, ¿no? ¿Dónde están los residuos de los hospitales? COVID, ¿a dónde los están tirando? ¿A dónde los están quemando? ¿En qué estado que puede presumir de que tiene ahí un incinerador para todo esto? Para todo eso. O qué sé yo. No sabemos nada. Después nos vamos a enterar de otra serie de intoxicaciones y de alergias y de todo, porque ahí estaban los tiraderos al aire libre. ¿De qué nos vamos a enterar? De que fueron a dañar al océano, lo están yendo a tirar por allá el sargazo, y al rato todo esto se nos va a revertir. Pues miren qué cierre de programa. Qué cierre de programa. Una marimba. Un cierre muy del sureste. Muy del sureste. Muy del sureste. Así es. Muy propio. ¿Cuál es esta? El caballo... El caballo viejo. Caballo viejo. Caballo viejo, ¿verdad? Caballo viejo. Así es. Sí, pues nos sacó. Bueno, pues Nos sacó una sonrisota. Terminamos. Señores, nos despedimos. como siempre ha sido un placer. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la atención, Lilia. Pues sí, muchas mejor gracias. los dejamos que sigan oyendo. Que sigan oyendo ¿verdad? la marimba. Soy Lilia Arellano, muchísimas gracias por el favor de su atención, y si nos lo permite estaremos el próximo viernes nuevamente en Fuego Cruzado. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.